Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-465. Fiesta en una caja. Seguro. SCP-465 es, en conjunto, SCP-465-01 y 02. SCP-465-01 es una caja grande de cartón de 2 piezas, decorada con un estampado de confeti descolorido, popular en la década de 1970. Aparte de una etiqueta grande, impresa en la parte superior de la tapa, con la leyenda, Fiesta en una caja, no hay ninguna referencia al contenido, o fabricante, en ninguna parte del objeto. Cuando cualquier sujeto humano levanta por completo la tapa de SCP-465-01, una serie de decoraciones, muebles y un grupo de al menos 20 personas, denominadas en conjunto SCP-465-02, aparecen espontáneamente en la habitación o en las inmediaciones de la caja. Estas personas proceden a celebrar de manera estruendosa y activa, intentando incluir al sujeto en sus festividades, principalmente bailando y consumiendo alcohol. Aunque la mayoría de los miembros de SCP-465-02 son persistentes en estos intentos, y varios de ellos, extremadamente persuasivos, el sujeto no parece estar obligado a participar. En caso de que el sujeto intente abandonar la fiesta, más miembros de SCP-465-02 se manifestarán, en cualquier lugar que el sujeto visite mientras dure la fiesta. Aproximadamente 5 horas después de la aparición de SCP-465-02, todos ellos desaparecerán simultáneamente, acompañados por el sujeto, si es que éste ha consumido cualquier cantidad de alcohol en el transcurso de la fiesta. Al mismo tiempo, la tapa de SCP-465-01 volverá a cerrarse, y cualquier daño sufrido por SCP-465-01 en el curso de la fiesta será revertido. Los intentos de cerrar o dañar la caja antes de que finalice dicho plazo no han tenido ningún efecto sobre este fenómeno, ni tampoco los intentos de distanciar al sujeto de SCP-465-01 antes de la conclusión de la fiesta. Los sujetos que han desaparecido como resultado de la interacción con la caja pueden aparecer entre los miembros de SCP-465-02 durante las activaciones posteriores de SCP-465-01, expresando poca o ninguna asociación con sus identidades originales. De todas las personas que integran SCP-465-02, solo 2 aparecen cada vez que se abre la caja. El primero, designado como 02 a 001, es un DJ masculino y aparece con una mesa llena de equipos de sonido y otras herramientas que utiliza para tocar una amplia variedad de música, audible en donde quiera que haya miembros de SCP-465-02 presentes. El segundo, designado como 02 a 002, es un barman masculino y aparece con una pequeña barra bien surtida en la que distribuye una variedad de bebidas alcohólicas. Se han identificado otros 185 miembros de SCP-465-02, muchos de los cuales han aparecido en 2 o más ocasiones distintas. Si un miembro de SCP-465-02, que antes haya sido alguien que abrió a SCP-465-01, es tocado por cualquier persona, que no sea el sujeto que abrió SCP-465-01 actualmente, ese miembro, inmediatamente, se pondrá histérico e incoherente, suplicando en un discurso difamatorio, contra el individuo que estableció el contacto. Este miembro de SCP-465-02 afectado, intentará huir de la cercanía, y desaparecerá al entrar en un área donde no haya otros miembros de SCP-465-02 presentes. El resto de los miembros afectados de esta manera morirán a los pocos minutos del contacto. Los cadáveres de estos miembros no se desvanecerán con el resto de SCP-465-02, ni aparecerán en futuras manifestaciones de SCP-465-02. Por el contrario, 02 a 001 y 02 a 002 ignoran a todos los individuos, excepto al sujeto activador y otros miembros de SCP-465-02. El contacto físico con cualquiera de estas 2 entidades han resultado en la terminación prematura de la fiesta. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.